Buenas tardes. Vamos a darle las gracias a todo el equipo de adoración de nuestra iglesia. Cada uno de ellos, también aquellos que están trabajando en las cámaras, en el sonido, en el café, en las escuelas dominicales o en los estudios bíblicos antes de los servicios. Tantas personas, el pastor Miguel, tantas personas que trabajan para que nosotros podamos congregarnos domingo a domingo. Les damos las gracias, mis hermanos y hermanas, de todo corazón. Muy bien. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores aquí en Emmanuel. Y quiero darle la bienvenida. También, si usted se está conectando por internet por primera vez o recientemente, como pastor de la iglesia, le doy la bienvenida también. Al resto de la familia, allá o aquí, bienvenidos. Gracias por aceptar el llamado continuo de congregarnos y crecer en su palabra poco a poco para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Génesis. Génesis 5 tiene que ver con tener la esperanza puesta en el Dios de bendición. Si el Dios que hemos visto y estudiado desde capítulo 1, y vamos a continuar posiblemente hasta el capítulo 11 y hagamos una pausa y luego volvamos, pero el Dios que se ha presentado allí, el Todopoderoso, el Creador de todo, en este texto se presenta como la fuente de nuestra esperanza. Amén. Muy bien. Vamos a orar y poner este ratito en manos del Señor. Padre, te pedimos tu guía a la hora de venir al texto, Señor, a la hora de escudriñarlo, aprender de él, Señor, para que nuestro ser completo pueda ser edificado por medio de esas verdades para tu gloria. Te pido tu guía, Señor, para ser fiel para con tu palabra y al mismo tiempo tener claridad. Te pido por mis hermanos y hermanas enfrente, Señor, para que puedas preparar sus corazones y también seas tú el que alimente su esperanza y la mía, Señor, en esta mañana, para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Creo que les he compartido, tal vez no recientemente, pero en el pasado, que vengo de una familia que es costarricense y alemana. Y tenemos un árbol genealógico. Hace como unos 8 años se organizaron tíos abuelos y hicieron un libro de nuestra familia y de ahí venía el árbol genealógico. Y en ese árbol genealógico uno puede ver el montón de bebés que han nacido. Un montón. Y uno puede concluir, si en una familia cuyo primer ancestro que tenemos localizado viene como en los 1700 allá en Alemania, sabiendo que hay tantos bebés nacidos desde ese momento hasta ahí, usted lo puede ver en el árbol genealógico. Uno puede pensar de que Dios, la gracia general de Dios, ha estado siempre presente en esa familia. Pero también, si usted observa adecuadamente, se da cuenta que todo el mundo muere ahí en esa familia. Todo el mundo crece, tiene hijos, algunos se casan y terminan muriendo. ¿Cierto? Inclusive uno puede ver en una genealogía, puede ver fácilmente las cosas que han pasado, porque usted puede ver las fechas, los años. Mi familia ha sobrevivido 2 guerras mundiales y todos los acontecimientos estando en el lugar donde se perdió la guerra, y han sobrevivido a eso. Pero de nuevo, lo que más sorprende es ver que Dios siempre desplegando su gracia en esa familia, donde posiblemente había muchos no creyentes, y la gracia general de Dios ayudándolos a avanzar. Digo esto porque esperanza es importante en una familia, y una genealogía permite, un árbol de descendencia permite ver cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios ha podido traer esperanza, especialmente si la genealogía estamos hablando de personas creyentes. Nuestro texto, capítulo 5, es una genealogía, es el árbol de descendencia de Adán. Capítulo 4 hablaba de Caín, la descendencia que decidió seguir y ser como si fuera un descendiente de la semilla de la serpiente, descendencia de la serpiente. Ahora vemos
la vida de la descendencia los descendientes de la mujer. Y vemos un comportamiento y una vida completamente distinta. No voy a llevarlos a leer todo el capítulo, pero voy a tocar 3 versículos solamente. Puedes en casa leerlo más o ahorita leerlo más. ¿Por qué? Porque realmente vas a ver que las personas en esta genealogía nacen, tienen hijos, reporta cuántos años vivió y ¡juá!, se mueren. Lo que nos deja entender de que la realidad es clara. El pecado y la muerte, Dios fue fiel a su palabra y entró en el mundo y afectó a todo el mundo. Y vemos cómo las personas en este capítulo viven de una manera que buscan agradar a Dios, pero afectados por estas 2 condiciones. Entonces, ¿por qué es necesario hablar de esperanza en esta mañana? Porque es necesaria la esperanza en nuestras vidas, ¿o no? Es necesaria la esperanza. Y en esta mañana, mis hermanos, en esta tarde, busco alimentar esa esperanza. ¿Usted me permitiría hacerla más grande? ¿Sí? Entonces vamos a ir por 3 maneras que creo yo en este texto me permite confirmar que nuestra esperanza está puesta en un Dios de bendición. Primero, podemos representar a Dios. Podemos representar a Dios y disfrutar de sus bendiciones, a pesar de que vivimos en un mundo afectado por el pecado y por la muerte. Déjame llevarte allí. El versículo 3 nos permite ver. El versículo 3 dice: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Sabemos que Adán había sido creado a la imagen ¿de quién? De Dios. Ahora dice aquí que ha sido engendrado a imagen de o semejanza de Adán. Quiere decir de que es como Adán, es un pecador. Es una persona que si bien tiene y acarrea la imagen de Dios y por ende tiene la responsabilidad de reflejarlo, de vivir para adorarlo, de usar esa imagen de Dios para administrar y representarlo en el mundo, su vida va a estar afectada por el pecado y la muerte. Entonces los descendientes de Seth van a tener que vivir vidas con la responsabilidad del deseo de reflejar a Dios, pero van a vivir en un contexto y en una situación, en una vida que van a tener que estar en batalla contra el pecado de los demás, contra el pecado propio, contra que la muerte afecta al cuerpo y que la muerte lo afecta a todo. Y esa es la realidad de estos hombres que están en la genealogía. Ocho generaciones son puestas en nuestros primeros, en todo el capítulo, donde podemos ver pecadores luchando contra la muerte y su pecado. Pecadores luchando contra la muerte y su pecado. ¿Saben qué? Igual hacemos usted y yo. 1 Corintios 11:7 dice que todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero al mismo tiempo Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Resumen, usted y yo somos pecadores creados a la imagen de Dios. Tenemos la responsabilidad de reflejarlo, de vivir para adorarlo. Tenemos la responsabilidad de vivir para servirlo. Es un honor servirlo, pero vamos a hacerlo en el contexto de una batalla que lo tiene todo afectado por el pecado y por la muerte. ¿Me explico? Y ese se vuelve el reto del ser humano. A pesar del pecado, mis hermanos y mis hermanas, a pesar que la muerte nos afecta y está ahí latente, al pesar de que esa es nuestra realidad, nacemos y parece que nuestras vidas de una u otra manera, al menos las del texto, son narradas como que se mueven hacia morir. Nacen y se mueven hacia morir. Nuestras vidas en Cristo tienen esperanza. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la libertad, tenemos el deseo de hacer Dios conocido,
de llevar a Dios a ser entendido, comprendido de quién y cómo Él es Él, cómo es su carácter, pero al mismo tiempo de lo que ha hecho por nosotros, lo que podemos verlo haciendo en nosotros. Y se vuelve un privilegio de vida, el propósito de vida de todo creyente, vivir para poder darlo a conocer, vivir para poder verlo trabajar en las distintas circunstancias. Pero para eso se necesita nacer de nuevo. Para eso se necesita nacer de nuevo. Y en Cristo se puede volver a nacer de nuevo, se puede nacer de nuevo para poder dar a conocer la imagen fiel de Dios puesta en nosotros. El cristiano, lo hemos estudiado en el pasado, el cristiano y la cristiana va a ser conformada a través del tiempo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Domingo tras domingo, semana tras semana, sufrimiento tras sufrimiento, prueba tras prueba, reto tras reto, sufrimientos tras sufrimiento. El Señor lo va utilizando todo para volvernos un poquitito más como Cristo. Y esa es una realidad que la podemos vivir y la podemos disfrutar solo por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Es muy relevante, porque conllevamos una responsabilidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Y es de poder reflejar a Dios en dependencia de Él, en dependencia de lo que Él dice, de lo que Él ha revelado sobre Él mismo y sobre el cual es su voluntad para ti, para mí, en las distintas áreas. Entonces, creemos en un Dios, nuestra esperanza está puesta en un Dios de bendición porque lo podemos fielmente representar, a pesar de que nuestros mundos alrededor están afectados por el pecado propio de otros o por la muerte misma, pero también porque Dios nos ha habilitado para caminar con Él. Vivimos una vida afectada por el pecado y la muerte, pero podemos al mismo tiempo caminar con Él, lo cual puede ser y es la mayor posesión de un creyente. La mayor posesión de un creyente es la presencia de Dios en su vida. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Adán y Eva? Ellos vivían en una relación con Dios y Dios les advirtió que si tomaban del fruto se quebraba la relación. Después de ahí decidieron declararse independientes para establecer lo que era bueno y malo y entonces avanzaron, tomaron la decisión y la muerte y la separación entró. Y empezaron a vivir sin Dios. En Cristo tenemos la oportunidad de volver a la presencia de Dios. Dice que el Espíritu viene y mora en nosotros y nos volvemos capaces de vivir la vida y sufrir la vida, no importa lo que pase, en una relación caminando íntimamente unidos con Cristo. Entonces esa se vuelve una enorme realidad. Ahora, mira lo que dice en el versículo 24, de todos los descendientes que viven, tienen hijos, viven tantos años y de pronto se mueren, de pronto hay una excepción, versículo 24, dice, Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos y otras hijas. Versículo 23. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora necesito darte un poco más de información. Mira lo que dice el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. Consideró necesario decir algo sobre Enoc. Y dice el versículo, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que Dios poderosamente, soberanamente, intervino para dar a entender a todo lector que Él tiene la capacidad de echar para atrás los efectos del pecado. Quiere decir que con este ejemplo muestra
que cuando era su plan, le quería mostrar a los israelitas que primero leyeron el libro, que estaban sufriendo, de que su Dios es el Dios que tiene la capacidad de romper sus propias circunstancias, de romper la afectación que el pecado ejerce sobre absolutamente todo, incluso la muerte. Y lo que hace es que Enoc tiene fe. Enoc sabía por qué viven bajo los efectos del pecado. Sabía que papá Adán y mamá, abuela Eva habían hecho lo que habían hecho y cómo fueron afectados. Enoc sabía también la promesa que Dios hizo, que pondría enemistad entre los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente, que habría una batalla. Enoc sabía que había una batalla entre el bien y el mal, y ellos vivían en medio de esa batalla. Enoc sabía la promesa que un descendiente de la mujer echaría para atrás los efectos del pecado. Entonces Enoc tiene fe en las promesas de Dios. Y al tener fe en las promesas de Dios, vive en obediencia, vive en completa sumisión a Dios. Y Dios le reconoce esa sumisión y le permite que camine en intimidad, en cercanía con Él. Y ahí es, por esa obediencia, utilizando la fe de Enoc, es que Dios lo salva y le permite que no muera, consecuencia del pecado, y le permite vivir y experimentar una intimidad y una relación tan cercana como nadie en ese mundo había podido disfrutar. Dios es soberano para poder echar para atrás las consecuencias del pecado. Y lo que hizo es que envió a su Hijo Jesucristo, Dios Hijo, a morir en la cruz para poder perdonar los pecados del mundo. Cuando el mundo viene, una persona viene y coloca su fe en la obra que hizo Cristo en lugar de esa persona para que no tenga que pagar los pecados, Dios es fiel y le perdona y viene a vivir en el corazón de la persona. La santifica, la redime, la restaura, la pone en una relación hijo-hija, hijo-padre, hija-padre, y manda su espíritu para ir, ahora sí, ponerla en un proceso de santificación para que vaya siendo transformada a través del tiempo, usándolo todo para que se vuelva más como Cristo y ella se vuelva más como Cristo. Y esa es la realidad del cristiano. Y esa es la fuente de nuestra fe, de nuestra esperanza. Esa realidad se adquiere solo en Cristo. Ahora mira el salmista. En el capítulo 53, 16. Señor, tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Cuando dice, y para que yo pueda andar delante tuyo, es la misma aseveración que está en el versículo que acabamos de leer que podía hacer Enoc. El salmista aspira con poder andar con Dios. Le da el mérito a Dios, que es quien le permite y le hace posible que él pueda andar en esa cercanía con Dios. Mira lo que dice Colosenses, Pablo, a una iglesia como esta a la cual pertenecemos. Le dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo, Jesús el Señor, así anden en Él. Quiere decir que tal y como Enoc, nosotros los creyentes podemos andar con Dios en una completa, cercana relación con Dios, caminar en su presencia. No es que Dios está allá y yo estoy acá y Él me ve sufrir y Él me ve suceder. No, Dios unido conmigo, haciendo mi casa, mi corazón su casa, siendo hecho la unión con Cristo cuando ponemos nuestra fe en la obra de la cruz. Esa es la esperanza del creyente, que vive y sufre y pasa las situaciones en esa realidad. Y nadie, nada la puede cambiar. Y esa es nuestra esperanza. Hay un teólogo, Matthew Henry, que describe qué es caminar con Dios. Y lo dice y lo describe de esta manera. Es ponerlo delante de nosotros. Es actuar como si siempre estuviéramos bajo sus ojos. Es hacer la palabra de Dios que nos gobierne. Es que su gloria se vuelva nuestro fin en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos,
en todo lo que pensamos. Esa comunión es posible solo en Cristo hoy. Saben, al portar la imagen de Dios, tenemos la responsabilidad y el honor de reflejarlo, de vivir para adorarlo y para servirlo. Al tener el derecho y la capacidad de caminar y vivir con Dios, tenemos la responsabilidad de practicarlo en continua práctica, en completa intimidad. Esto tiene que ver con qué tanto tú hablas con Dios, qué tanto tú interactúas con tu Dios y Salvador, qué tanto tú vienes a presentarte constantemente y continuamente para crecer en Él. Esto tiene que ver no con tradición, no con religión. Esto tiene que ver con el apreciar tanto su gracia, el apreciar tanto su perdón, el apreciar tanto su presencia, que yo vengo a disfrutarla continuamente. En esta mañana me invito y te invito a que volvamos nuestras disciplinas espirituales, empezar el día con el Señor. En el día tenerlo presente y meterlo, introducirlo, cantando alabanzas, escuchando sermones o escuchando podcasts, lo que sea, de fuentes sanas, para que mi vida constantemente esté pensando, mi corazón y mi alma estén pensando y poniéndolo a Él en mis pensamientos, en tus pensamientos. Esto tiene que ver con caminar con Él, pero no porque yo crea que es lo que hay que hacer, como un resultado de la fe, como muestra de nuestra fe. Lo conocemos porque en nuestro corazón está el conocimiento de quién Él es, y por eso venimos a relacionarnos con Él. Los cristianos pueden experimentar la presencia de Dios y caminar con Dios, especialmente cuando sufren. Sabes, yo posiblemente, si me comparo contigo, no hemos sufrido de la misma manera. Pero si yo analizo mis tiempos de mayor sufrimiento, los de mayor sufrimiento, te puedo decir que ahí estuvo mi mayor experiencia del poder de Dios y de la presencia de Dios, pudiéndola yo tocar, pudiendo yo verla. Es cuando sufrimos que podemos realmente decir, ahora sí me voy a preparar porque lo voy a ver actuar. ¿Tiene sentido? Pero, no debemos de temer sufrir. ¿Podemos resolver nuestras situaciones? Por supuesto que sí, sin controlarlas, poniéndolos al servicio del Señor. Pero si lo que el Señor quiere es volver tu fe y la mía más robusta para poder dar testimonio frente a nosotros, para otros o para nosotros mismos, de lo que Él puede hacer en una situación, que así sea. Y use el Señor nuestro sufrir y nuestras pruebas para que Él pueda recordarnos que está siempre presente, de que Él es por nosotros y de que está en completo soberano y control sobre todo. Amén. Esa es la esperanza que por gracia podemos nosotros vivir. La esperanza se puede colocar en el Dios de bendición porque podemos representarlo, porque podemos disfrutar de sus bendiciones a pesar que el mundo y nuestras situaciones son como son. Podemos poner nuestra esperanza en Él porque nos ha habilitado a caminar en cercanía completa a Él, con su presencia en nuestras vidas. Pero también Él es la fuente de nuestra esperanza porque Él es la razón por la cual nosotros podemos seguir creyendo en Él. Dios es fuente de lo que es genuina esperanza. Mis hermanos, déjenme llevarlos al último versículo escogido, Lamec. Este es uno de los últimos descendientes, versículo 28. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 y Lamec murió.
Pon tus ojos, lee un poquito la parte donde dice la esperanza, dice que, y le puso por nombre Noé, lo cual significa, la palabra Noé significa descansar, descanso. Esa es la raíz, viene de allí. Entonces le pone descanso y dice, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y de nuestro trabajo. Lamec, igual que todos los descendientes para atrás, conoce la historia desde Adán. Él sabe de las promesas de Dios. Y él ha llegado a entender, y de alguna manera lo entiende proféticamente, lanza una profecía, que Dios haría algo a través de Noé, que traería descanso por medio de Noé. Y cuando habla de descanso, se está refiriendo, ahí dice literalmente, de este agobio continuo que estamos sufriendo al trabajar la tierra producto de la caída inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Lamec tiene fe que Dios echaría para atrás una de las consecuencias de la entrada del pecado. Y su fe está puesta que utilizaría a su hijo Noé. Entonces, de nuevo vemos a un hombre que está tomando una decisión, poniendo su esperanza sobre quién, sobre Dios y lo que Dios puede hacer a través de su hijo. Entonces, de nuevo, Dios es la fuente de la fe de Lamec. Lo que él puede esperar sobre Dios viene de lo que él es, lo que él sabe sobre Dios. Ahora, de igual manera, en Cristo nosotros podemos saber que Dios es fuente de esperanza verdadera. Cristo es la fundación de nuestra esperanza hoy los creyentes. Todo se sostiene en el nombre de Jesucristo. Nuestra fe, nuestras vidas, su cuidado, su intercesión, su gobierno está en autoridad sobre todo. Todo ha sido derrotado y puesto bajo sus pies. Quiere decir de que en Cristo nosotros tenemos esperanza sólida y esperanza que permanece y que se prueba a sí misma. Eso no quita que cuando los cristianos vivimos la vida porque está afectada de pecado y las personas pecan contra nosotros y nosotros pecamos inclusive contra nosotros mismos y Dios y podemos ver nuestro pecado latente, la vida se vuelve dura y si la vida se vuelve pesada, con esperanza sí, pero pesada, al punto que agobia y desgasta. Algunos de ustedes pueden hoy estar palpando eso, sintiendo eso más que otros, sabiendo lo que duele y lo que cuesta vivir la vida a pesar de que tenemos esperanza. Y hoy pueda que hayas venido viviendo el peso de ese sufrir. Y quiero leerte Mateo 11:28, que nos recuerda que Cristo es la fuente de nuestra esperanza. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cristo es la fuente de nuestra paz, de nuestro descanso, de que no tenemos que pagar por nuestros pecados, pero que ahora vivimos en gracia para con Dios, con el favor de Dios no merecido, trabajando para nosotros. Y esa se vuelve la realidad del creyente para la gloria de Dios. Solo hay un tipo de descanso, solo hay un tipo de paz que Dios diseñó para que pueda ser disfrutada. En comparación con los otros tipos, esos tipos se descartan. Esta es la verdadera esperanza y gozo y descanso que se puede disfrutar en Cristo. Cuando trabajamos, cuando administramos, cuando vivimos, cuando amamos, cuando perdonamos, cuando nos relacionamos. Ese descanso, dice la palabra de Dios, que está solamente en Cristo. ¿Quién es Noé? La próxima semana, el próximo domingo, empezamos el diluvio, empezamos la historia del diluvio. ¿Cuál fue la invitación de Dios? El que pase por esa puerta se salva. Voy a traer condenación al pecado del mundo, voy a borrar la humanidad, pero el que pasa por esa puerta se salva. Y le dijo a Noé, y Noé le dijo a sus hijos, y Noé le dijo a sus nueras,
nos vamos a meter en esa arca y el Señor nos va a salvar. La salvación en las que vamos a probar, vista en la historia del diluvio en las próximas semanas, va a mostrar que las personas que entraron por esa puertota, lo hicieron por fe en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho iba a suceder y en lo que Dios estaba invitando a que hicieran. La salvación siempre ha venido por medio de la fe. Entonces aquí ahora cerramos nuestro capítulo 5 con 5 ideas para llevarnos a meditar. Número 1, mis hermanos, ser justo ante Dios, ser recto ante Dios, considerado recto ante Dios, a pesar de que somos pecadores, solo se puede en Cristo. Solo se puede en Cristo. Dios otorga favor para con nosotros, al punto de perdonarnos y a punto de salvarnos y mantenerse involucrado, transformándonos y cuidándonos por medio de la fe y por gracia. Solamente. Usted puede prender 15 velitas y ofrecérselas a algo y eso no va a servir de nada. Usted puede hacer 50 sacrificios y poder ir de aquí a allá y volver y eso no gana ni hace absolutamente nada. Usted puede ser la persona más buena que usted pueda y eso no hace absolutamente nada. Lo único que Dios acepta para poder perdonar es el sacrificio que Él hizo. Dice Romanos 5:17, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia de Dios y el don de justicia. ¿Hay alguien aquí que quisiera que Dios perdone sus pecados? ¿Hay alguien aquí que quisiera, o estás escuchando, que quisiera recibir el perdón que Dios envió e hizo posible por medio de nuestro Señor Jesucristo? Y entonces te invito a rendirte, a no poner excusas más, a arrodillarte y a decirle a Dios y venir en confesión y pedirle perdón. Decirle que crees en lo que Él hizo, que crees en tu pecado que te ha separado, pero al mismo tiempo lo que Él hizo en su Hijo y que quieres recibir el regalo que Él ofrece de salvación, gratis, de salvación y de perdón. Y Él será fiel y responderá a tu arrepentimiento de corazón. Y dice que viene a morar en nosotros, sella el espíritu, el corazón y vive en nosotros. Y ahora podrías empezar a vivir, a caminar con Dios, a vivir para reflejarlo, para adorarlo, en dependencia de Él. Pero sin eso no se puede. Y esa es la puerta por la que hay que entrar. Se llama Jesucristo. Número 2. Este texto habla que la muerte y el sufrimiento son realidades en nuestra vida. Pero que a pesar de ellas, mis hermanos en Cristo, las podemos pasar, administrar y aún así vivir para reflejarle y recibirle. Tercero, cuando uno tiene esperanza verdadera, esa esperanza verdadera lo influencia a uno. ¿Cómo lo influencia a uno? A tomar la responsabilidad de vivir para su gloria, de desechar los comportamientos que no lo glorifican, de salirse de situaciones, de lugares, de relaciones que no lo glorifican, de empezar a actuar para lo que le trae gloria. La esperanza, si la tenemos puesta en el Dios de bendición, empieza a transformar y empieza a hacer cambios. Y eso es algo que todos tenemos en la administración, a lo que Dios está llamando en esta tarde, a que le tengamos que entregar si hay algo o de lo que tengamos que empezar a practicar o creer. Número 4, no importa tu pecado. No importa el pecado de otros. Hemos sido hechos a su imagen. Y Dios desea volverte y volverme más como Cristo. Y eso lo va a hacer utilizando tu obediencia y la mía. Obedecemos, el trabajo suyo y mío es confiar y creer en su palabra. Y cuando hacemos eso, le obedecemos. A Él le toca el resto. Hay una pequeña canción para niños que dice, confiar y obedecer. ¿Cierto? ¿De dónde? Porque la Biblia así lo dice. Por último, su imagen
nos conecta a cada uno de nosotros. Nos pone en el mismo barco, creados a la imagen de Dios. Si Él amó pecadores que eran enemigos de Él, que portaban su imagen, y aún así nos perdonó, quiere decir que nosotros tenemos que perdonar y amar a los que también tienen la imagen de Dios, porque portan su imagen, aunque sean nuestros enemigos, aunque se comporten como enemigos, especialmente si tenemos relaciones en la iglesia que necesitamos restaurar. Mis hermanos y hermanas, esta es la realidad. Nuestro Dios es el Dios de la esperanza, el Dios de la bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Vamos ahora.